está con nosotros y con quien queremos hablar pues muchísimos temas, pues tenemos tiempo que no la teníamos por acá. Bienvenida. Así es, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema país, sin duda en este momento, ya luego de más de 104, 105 días de protesta, queríamos conocer su opinión sobre el escenario que se ha puesto en las últimas horas, reuniones entre el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, entre algunos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, y él nuevamente asegura que no hay otra salida para este conflicto país, sino el diálogo. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, tenemos años hablando de la necesidad del encuentro, de la reconciliación del país y del diálogo. El diálogo no es claudicar de ninguna de las partes, ninguno de los sectores en las posiciones que puedas tener o que puedas defender. Es necesario la negociación, estamos en una situación en el país, además, que en los últimos 18 años no se había vivido, creo que lamentablemente es peor hasta que lo que se vivió en el 2002, y es necesario la concertación, es necesario el entendimiento y la negociación política para solventar la crisis actual, social, política y económica que atravesamos, pero sobre todo la crisis política que atravesamos. La negociación tiene que ser de cara al país, tiene que ser además no solamente con los actores polarizados, llámese PSUV o la MUC. Hay diferentes sectores que deben ser parte de ese diálogo amplio, que garantice además las respuestas al país y sin hacerlo tras bastidores. Decir que se está hablando, que se está conversando, creo que es positivo, creo que es necesario e indispensable para la actual coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo construir esa mesa de diálogo tomando en cuenta los antecedentes de otros procesos de diálogo que se dieron hace algunos meses, precisamente con sectores que son vistos hasta este momento como una tercera vía, porque ciertamente la oposición es mucho más amplia y va mucho más allá de la MUD, pero quizás en este momento de tanta polarización, ¿cómo construir esa propuesta? Bueno, pero es que en este momento además hay otros sectores que son los que no están en el PSUV, que no están participando en la MUD, pero además también hay un chavismo democrático que apareció Disidentes del en PSUV, sí. disidentes. Bueno, yo lo llamo chavismo democrático, que está en la palestra pública. Hay diferentes sectores, está la iglesia, está la conferencia episcopal, sectores que pueden estar dentro del diálogo. Lo que se dio o que se intentó, vamos a decir, el diálogo que se intentó el año pasado, pues era entre dos sectores polarizados, además que uno quería aniquilar al otro. El querer salir el PSUV salir de Maduro y Maduro salir a acabar con la oposición y tener posiciones además contrarias totalmente, bueno, no logró ningún tipo de entendimiento ni ningún tipo de acuerdo, más allá de lo que se incumplió. Aquí el cronograma electoral también que existía tampoco se cumplió, el tema de los presos políticos, el canal humanitario, la situación de las medicinas, de desabastecimiento y todo lo demás. Todo lo que se está pidiendo, que además eran cosas muy concretas, pues no se cumplieron. Entonces es necesario armar algo que sea totalmente diferente. Y la garantía de que la negociación pueda tener frutos para el país, para Venezuela, con letras mayúsculas, significa que estén participando otros actores y otros sectores de la vida nacional. A esta mesa de diálogo o esta posible negociación se le está sumando un factor político, que fue la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro, que ya básicamente está a punto de realizarse, que es el próximo domingo. Desde la oposición se habla o se está solicitando que el presidente Maduro pues suspenda esta convocatoria. Ha habido rumores que se pudiera estar negociando una condición. El presidente Maduro el domingo decía que la oposición le había pedido una prórroga supuestamente para participar. ¿Es un error en este momento que la oposición no haya participado desde el principio y lo esté solicitando ahora? Pero no, nosotros creemos que esto que se está planteando no es lo que establece la Constitución. No, esta constituyente, entre comillas, no es lo que establece los parámetros que establece la Constitución. Lo primero que deberíamos decir es haberle consultado al soberano, que es al pueblo, al elector, si está de acuerdo o no está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente no va a resolver los problemas del país. Una Asamblea Nacional Constituyente se plantea en consenso con todos los sectores de la vida política nacional, social, económica. No se puede plantear una Asamblea Nacional Constituyente para imponérsele al resto en este caso al resto de los venezolanos. Las encuestas reflejan aproximadamente un 90% de rechazo. Maduro con esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente logró lo que no se había logrado en estos 18 años, dividir al chavismo. Hasta eso se ha logrado con tratar de imponer
una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros exhortamos, sugerimos y le pedimos al presidente Nicolás Maduro que retire la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, porque esto lo único que va a hacer es agravar la situación, además la situación de confrontación social que puede haber en las calles del país. El derramamiento de sangre que puede existir después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, pues lamentablemente se tendrá un solo responsable, que es el gobierno nacional y la propuesta del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo leer, por ejemplo, los discursos ayer de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso de los comandantes de varios de los componentes, que en el aniversario precisamente de la Armada llamaban básicamente a votar por la Constituyente? Bueno, se ve claramente la posición de las Fuerzas Armadas o del alto mando de las Fuerzas Armadas a favor del presidente de la República. No es nada nuevo, o sea, no nos puede sorprender este pronunciamiento. Ese sentir del alto mando militar, seguramente estamos estamos convencidos de eso, no es el sentir del resto del componente de las Fuerzas Armadas, de lo que es el componente en relación a todos los subalternos, todo lo que no comprende el alto mando militar. Creemos que padecen los mismos problemas que padecemos los venezolanos, tienen familiares igual con las mismas circunstancias, viven en el mismo país, por lo tanto creo que no debe ser el sentir. El respeto a la institucionalidad es parte de lo que tenemos que recobrar. El respeto a las instituciones, recobrar el tema de lo que es la majestuosidad de ejercer un cargo en la administración pública, en un cargo de alto nivel como sería la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas tienen que estar del lado de la Constitución, el respeto a esta Constitución que está vigente, que es la Constitución de 1999. Entonces, fijar posiciones como las que vimos ayer, de verdad que parecía dirigentes de un partido político, en este caso del PSUV, y no los representantes de todos los componentes de la Fuerza Armada. Han habido en los últimos días, el fin de semana, se realizó el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional. Ayer el magistrado Calixto Ortega aseguraba que no habían instituciones paralelas, que había una sola institucionalidad, y recalcaba que la Asamblea Nacional continúa en desacato. Ante este escenario, ¿cuál es la salida? Bueno, el tema del nombramiento de los magistrados, ahí nosotros particularmente del MAS tenemos observaciones en el sentido de que esto, más allá de ser un problema legal, porque es cierto, la legalidad o no del nombramiento de los magistrados es un problema político y por lo tanto se debe resolver. Hasta ahora se ha utilizado el Tribunal Supremo de Justicia como un brazo político del gobierno para perseguir, para decisiones además, por supuesto, al margen de la ley. Entonces, nosotros no podemos hacer lo que estamos criticando, tratar de rescatar el respeto a las instituciones. Tiene que ser también respetar esa Asamblea Nacional que fue electa por la mayoría de los electores en las elecciones del 2015, respetar al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, que el Tribunal Supremo de Justicia recobre también el fin para el cual está creado y no para ser un operador político del partido de turno. Y entonces nombrar los magistrados. También hay objeciones que se han hecho públicamente en cuanto a la participación de otros poderes. Si hay algo que contempla la Constitución de 1999 es la participación de varios poderes en la toma de decisiones para que no sean unilaterales. El poder ciudadano, por ejemplo, en el tema de la elección de los magistrados. Entonces, esto es parte, como tenemos también una vicefiscal nombrada, tenemos dos vicefiscales, un vicefiscal nombrado por el TCJ y un vicefiscal nombrado por quien lo tiene que nombrar, que es la fiscal general y refrendado por la Asamblea Nacional. Entonces, no podemos seguir jugando al paralelismo de las instituciones. Tenemos que recobrar el respeto de las instituciones y que cada institución recobre también el ejercicio de la función para las cuales fueron creadas. Señora Verdad, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso me gustaría conocer la posición del MAS sobre esta propuesta de paro cívico de 48 horas que en teoría comienza pues mañana, y también se está hablando de una huelga general y algunas acciones que se van a emprender en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos conversando con María Verdeal, vicepresidenta del MAS. Ya venimos. 7:27 minutos de la mañana, sigue con nosotros María Verdeal, vicepresidenta del MAS. Hay otros escenarios que hay que discutir, y es el tema que en este mes de agosto también, y lo hablábamos fuera de cámara, se van a realizar las postulaciones, o al menos el llamamiento por parte del CNE de las postulaciones a gobernadores. Hemos tenido acá a otros voceros de la Mesa de la Unidad Democrática y ellos aseguran que eso no está en agenda.
Bueno, no está en la agenda, pero sí está en la agenda del gobierno, sí está en la agenda del CNE. Ahí comienza el 8 de agosto un lapso para postulaciones. El- Como los ánimos no están caldeados y la situación pues amerita que dice, bueno, el problema del país es otro, no son las elecciones. Nosotros desde el MAS hemos dicho, desde el año pasado, que deberíamos haber ido a unas elecciones regionales y ya el panorama hoy sería totalmente diferente. Hoy tendríamos a lo mejor 20 gobernaciones en manos de la oposición y seguramente no tuviéramos hoy presentando la posibilidad de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente el día domingo, la elección de una Asamblea Nacional ¿Qué Constituyente. sectores se impusieron para que la agenda se enfocara en ese caso, en aquel momento, en el referéndum revocatorio, por ejemplo, y no en ganar terreno político Bueno, con una regional? yo creo que se impuso que había varias estrategias, había varias propuestas y entonces, bueno, acuérdense que había la enmienda, estaba también el referéndum. La constituyente también se planteó para el La constituyente momento. también se planteó por un sector de la Mesa de la Unidad Democrática, entonces se abrió un abanico de posibilidades y bueno, y estaba el referéndum revocatorio que además era de un solo sector de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso también formó parte de que no hubiese el impulso suficiente. Fue un A lo error mejor, político. más allá de que el viéndolo gobierno ahora. lo hubiera impuesto, hubiera negado la posibilidad. Si se hubiese ido por otro camino, a lo mejor estuviéramos, repito, hoy con 20, por lo menos 20 gobernaciones y no 3 como tenemos actualmente. Y a lo mejor estuviéramos ahorita con un cronograma electoral para las elecciones municipales que también corresponden en diciembre de este año. Entonces, la realidad es que hay un cronograma electoral pautado y bueno, y que también hay la amenaza de nombrar otro CNE. Un CNE, yo oía a un diputado que decía que cuando iba a nombrar un CNE que iba a ser todo de la oposición. Bueno, pero entonces estamos hablando de lo mismo. Íbamos a nombrar 4 rectores porque ya está un rector en el CNE. Ahorita, si insistimos en recobrar la institucionalidad de los órganos públicos, bueno, pero hay que respetar también. Con este CNE se ganó una Asamblea Nacional, que además con unas elecciones con unos resultados que nadie esperaba. Entonces, el hecho de las elecciones, a veces uno dice algo que no es lo que quiere oír la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos a lo mejor están sembrados en el término más radical, en el Maduro vete ya. Yo creo, y con todo el debido respeto de las posiciones que puedan existir, que es necesario, primero, lo que estábamos hablando al comienzo del programa, el tema de la negociación política, el tema de recobrar los cronogramas electorales que establece esta Constitución vigente. Si algo nos une ahorita a todos los venezolanos es la paz. Nos une también esta Constitución del 99. Nos une el deseo de participar en paz en procesos electorales y muestra de ello fue la consulta que se hizo el 16 de julio. Se ha manejado el escenario de que se eliminen las elecciones. Algunos voceros de la oposición, el gobernador Enrique Capriles y además representante del Partido Primero Justicia, lo ha dicho insistentemente, si se aprueba la constituyente se pudieran eliminar el resto o se pudiera eliminar la participación popular. Y esto se lo pregunto porque la rectora Socorro Hernández también le dio una entrevista al diario Panorama y aseguraba que aunque había una fecha para las regionales, las decisiones o los cronogramas iban a depender de las decisiones de la constituyente. Bueno, tenemos que insistir en que la constituyente tiene que suspenderse. Yo creo que esa es una premisa que hay que insistir. En caso tal de que la constituyente no se suspenda y que existe un cronograma electoral por parte del CNE, también está la posibilidad de que sí se den el proceso de elecciones regionales y que no esté participando la oposición. Y que tanto el presidente Nicolás Maduro como el partido de gobierno diga, bueno, por aquí hay un proceso y no se inscribieron y no quieren una salida electoral. Ya eso lo estamos oyendo hoy con el tema de la... Que se pudiera parecer al escenario del 2005. Pudiera parecerse al escenario del 2005. Y tendríamos entonces hasta las 3 gobernaciones que que están ahorita en manos de la oposición, la perdería. Entonces, esto es un tema que, repito, a lo mejor no es del agrado de los escuchas, de los que nos están viendo, pero es un tema que está ahí y que hay que discutirlo y que hay que tomar una decisión en base a ello. Se le entrega también las gobernaciones, no se hacen, a lo mejor no se inscribe la oposición y no hay proceso de elecciones de gobernadores, eso es verdad, pero ¿y si hay elecciones a gobernadores? ¿Qué hacemos? ¿Entregamos todas las gobernaciones al partido de gobierno sabiendo que está en minoría a nivel de todo el país? Señora Verdeal, son muchas preguntas que hay que hacerle también a la mesa de la unidad. Hay otro escenario y es a partir de mañana y por 48 horas se está convocando un paro cívico que también va a tener unido pues un trancazo, según lo dijo el diputado Freddy Guevara, y se habla también de una huelga
general, esto como parte de las acciones de protesta en contra del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la posición del MAS en este escenario de los paros? Nosotros creemos que todas las manifestaciones de calle son legítimas. Además, acompañar, ver que lo que la gente quiere participar, se siente como parte de esta lucha por recobrar lo que es el sistema democrático en el país, son válidas. Hay acciones, por supuesto, que creemos que no deben ser igual que porque se critica. Veíamos un artículo de Luis Vicente León este fin de semana donde decía que no había diferencia, por ejemplo, en obligar a votar en el proceso del constituyente o obligar a un señor que tiene una panadería a cerrarla. Entonces, si hay un paro, la voluntad del ciudadano de participar o no participar debe ser libre. Creo que, repito, que los ciudadanos están, ávidos de protestar, necesitan esa manifestación de calle, además porque se les ha cerrado las válvulas electorales, la posibilidad de expresarse de otra manera. Por eso traigo a colación lo que fue la consulta, más allá de la participación y más allá de lo que digan de la legitimidad o no, o de que sea vinculante o no, la consulta que se hizo el 16 de julio. La mayoría de los venezolanos necesitan una salida en paz, necesitamos una salida en paz y democrática. Entonces, el paro, está Venezuela en una situación, a lo mejor 2 días, pero está Venezuela actualmente con todo lo que vivimos, con todos los déficits que hay en materia de insumos médicos, de alimentos y todo lo demás, en tener un paro general, de confrontar de manera violenta a lo que se está tratando de implementar en el país. Bueno, eso también tendría un costo que esperamos no suceda, un costo de vidas humanas, como ya lo hemos tenido hasta ahora, muy lamentable, que no son cifras. Yo quiero recalcar esto, no son cifras, son hijos, son sobrinos, son hermanos, son venezolanos, víctimas de la represión que ha habido en el país con estas manifestaciones. Eso no significa que tengamos que dejar las manifestaciones, pero no podemos permitir una muerte más. Entonces, es aquí donde volvemos a aterrizar necesariamente al encuentro, a la necesidad de la negociación política, repito, sin entregar ningún postulado, ningún principio de lo que se está defendiendo, pero sí buscar una salida urgente para no ver, además, situaciones que nadie desea. Los sectores democráticos del país no deseamos una guerra civil, no deseamos una confrontación sangrienta, que además, después de esa confrontación, tendrá que sentarse a negociar también los sectores políticos. Tenemos que irnos y en segundos quiero preguntarle, ¿se puede dar en Venezuela y puede existir un gobierno de unidad nacional, que es otra de las banderas que se han enarbolado en los últimos días? Por supuesto que se puede tratar de enarbolar un gobierno de unidad nacional, pero tenemos que considerar que no puede ser un gobierno de unidad nacional de un sector solamente. Tiene que ser muy amplio, tiene que tener la participación. En Venezuela vamos a seguir existiendo los masistas, los de Primero Justicia, los ADECO, los copellanos de Voluntad Popular, pero también van a seguir existiendo los militantes del PSUV. Y también tendremos que confrontar, o sea, tener la posibilidad de armar algo con ese chavismo que va a ser minoría y podrá recuperarse, pero va a ser minoría y podrá recuperarse si toma decisiones inteligentes y oportunas para esto que se avecina el próximo domingo. Deben suspenderse la instalación o la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente para evitar males mayores en el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerla por acá. Estábamos conversando con María Verdeal, vicepresidenta del MAS. Son las 7:37 minutos de la mañana. Nos corresponde hacer una nueva pausa acá en Primera Página. Ya venimos.